Continuamos conversando con Miguel Pizarro, diputado de Primero Justicia. Te preguntaba, ¿tuvo alguna utilidad entonces la participación de Henry Falcón o fue un acto absolutamente inútil? Mira, hay preguntas que nos llevan entonces otra vez a hacer la autopsia, ¿no? ¿Prefieren no? No, pero la hago porque creo que es lo responsable. No había por qué someterse a un proceso que desde hace mucho tiempo se anticipó que iba a terminar como terminó. A una cadena de abusos y atropellos que hace mucho tiempo estaban muy claros que no iban a permitir que el venezolano eligiera. Ahora, finalmente el día de ayer tuvo alguna utilidad, el día domingo tuvo alguna utilidad en la práctica para los venezolanos. Hay nuevos testimonios al menos. Yo creo que hay una cosa valiosa de lo que ocurrió el domingo y que no creo que sea imputable a candidaturas o a comandos de campaña, sino una decisión de los venezolanos. Aquí se rompió el control social, Vladimir. Aquí habían 7 millones de personas que estaban en carnet del PSUV y no lograron moverlos ni siquiera a la mitad. Aquí hay un montón de gente con BQRs y con el carnet de la patria y no lograron que el bono, la bombona de gas o la obligación por comida les vulnerara su dignidad y los llevara a votar obligados. Y yo creo que esa ruptura del control social, esa ruptura de la conexión que había antes entre el Estado y la dependencia del ciudadano es una cosa que todos debemos significar bien. Y por ello yo hago el énfasis en cómo el día domingo la Fuerza Armada fue testigo de lo que ocurrió. Porque en otras ocasiones y durante muchos procesos electorales se hacía el intento permanente de competirle más o menos en el mismo tablero. La decisión de no participación dejó solo el abuso en la calle. Y no solamente es que incumplieron cosas como la del toldo rojo a 200 metros del centro de votación, que en muchos casos estuvo hasta dentro del mismo centro de votación, sino que el gobierno el día domingo rompió todos los formalismos de una elección. Ofrecían plata directamente en la puerta del centro. Amenazaban con la comida. Pusieron los toldos adentro, pusieron colectivos a arrear gente. Y ese tipo de abusos, al final eran abusos que antes habían estado registrados en el tiempo. Y que yo creo que en lugar de seguir viendo para atrás, después de significar lo que ocurrió el domingo, yo repito lo que es importante que hagamos todos hoy. El país demanda una oposición que organice. El país demanda una alternativa que sea capaz de integrarse más allá de todo lo que nos haya pasado en el tiempo. Y esa demanda del país tiene que conseguir en nosotros una respuesta con madurez. No puede conseguir de nosotros respuesta, repito, como la que le he visto a algunos voceros de los que estuvieron en la elección. Porque hay cosas como decir, es que aquí tiene que emerger una nueva oposición más responsable, que esté dispuesta a dialogar, que esté dispuesta a hacer concesiones. Entonces, para salir de Maduro hay que destruir lo que existía antes. O al contrario, para salir de este régimen hay que articular todo lo que existía antes. Entender que cada quien en su diferencia es útil. Y entender que dentro de esas diferencias y dentro de la utilidad de las diferencias tenemos que presentarles al país una sola ruta. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De que todo el mundo se meta en el Frente Amplio? ¿De que se reconstituya la MUD? ¿O de que se forme algo nuevo? ¿Qué es lo que está planteado de aquí en adelante, bien, en la tónica de ver hacia adelante? Yo creo que el esfuerzo del Frente Amplio es un esfuerzo importante. Es un esfuerzo que permite que la iglesia, que la empresa, que los sindicatos, que los estudiantes, que las ONG, que el chavismo disidente y que la Mesa de la Unidad Democrática converjan en un mismo espacio. Todos con su propia identidad. Se quedaron un poco en el aparato. No, bueno, es que producto de las contradicciones internas entre partidos y movimientos, por lo menos lo que yo he hablado con dirigentes opositores. Yo creo que hay una cosa que es un poquito más que contradicciones internas. Es que la discusión y la deliberación es importante, pero la política sin praxis es solamente un ejercicio ocioso. Y yo creo que a veces pasa que hay mucha deliberación y poco ejercicio práctico. Aquí hay que ir a la base. Aquí hay varias moralejas. Uno, tú tienes que reconstruir tu organización, Vladimir. La diáspora no es una cosa que es ajena a la política también. La diáspora también afecta a la política. ¿Cómo reconstruyes organización si cada quien plantea que hay que sumarse por una cosa distinta? Segundo, ¿hace cuánto aquí no se logra renovar y darle vigor y fuerza a los actores sociales? Nuestro país necesita un movimiento sindical fuerte, necesita un movimiento estudiantil fuerte, necesita partidos políticos fuertes, pero necesita que cada quien lo haga desde su identidad, teniendo una plataforma de coordinación, pero que permita que todo el mundo crezca en lo que le corresponde crecer. Porque en el tiempo a veces pasan cosas como que los políticos terminan pareciendo más ONG que políticos, las ONG parecieran más dirigentes que ONG, la iglesia a veces, o sea, al final todo el mundo termina agarrando roles que no le corresponden porque los vacíos generan ese tipo de dinámica. Ahora tenemos que llenar los vacíos. Los que nos quedamos aquí no nos podemos quedar para el lloriqueo, para el llanto y para el lamento. Los que nos quedamos aquí tenemos que pelear para que nuestra familia vuelva. Los que estamos en la política, no podemos estar en la política para ser analistas de la crisis. La crisis tiene que ser un factor de movilización. El que hoy no tiene agua, el que hoy no tiene comida, el que hoy no tiene bombona de gas, tenemos que conectarlo, politizarlo, ayudarlo a que agita, que reclame, pero también ayudarlo a conseguir solución. En este camino que estamos viviendo hoy, la crisis que vive el país hace que cada día que pasa Maduro en el poder, más gente se muera. Se muere porque no hay plata, se muere porque no hay medicina, se muere porque el sistema de salud está en el piso. Y esa urgencia del país a veces se ve correspondida por la política, yo siento que muchas veces no.
Esa urgencia del país tiene que verse correspondida por nosotros, pero no nada más en discurso, no nada más analizando la crisis. Hay que organizar, hay que ensuciarse los zapatos y meterse abajo, hay que poner la cara para los aciertos y para los desaciertos. Ahora fíjate, tú muchos de los que criticaron la participación electoral también hablaron de que había que tener un plan y había que tener una propuesta. Incluso mucha gente que al principio no quería votar también votó porque no había esa propuesta. Y otros que querían votar terminaron no votando cuando vieron las calles como estaban. Entonces, ¿cuál es el plan que tiene ese Frente Amplio? Yo no sé si tú eres vocero oficial o no del Frente, pero ¿cuál es la propuesta? O sea, después del 20, ¿qué? O sea, Claro. porque Y empecemos yendo también un poquito decir, para atrás. no hay que votar sin tener un plan alternativo. Bueno, es que eso es una discusión construida por el poder, Vladi. Porque cuando tú intentas sustituir las balas de plata, lo que tú estás intentando comprar, el discurso del gobierno de que esto tiene una salida rápida, y hay una parte de la oposición que decidió un camino largo, lleno de policías acostados y de kilómetros. Eso sería estúpido pensar que alguien en una urgencia como esta puede decidir el camino largo en lugar de un camino que permita que las cosas cambien cuanto antes. Lo que ocurrió el domingo no fue un hecho fortuito. Lo que ocurrió el domingo, la decisión de la sociedad de no prestarse a convalidar ese fraude, no fue un meteorito que cayó el domingo y de repente agarró a todo el mundo por sorpresa. Es la consecuencia de una cadena de decisiones. ¿Por qué la oposición no firmó un acuerdo en Dominicana? Porque no íbamos a firmar un acuerdo de espalda a los venezolanos. Un acuerdo que no diera las condiciones mínimas para que nos expresáramos y pudiéramos elegir. Un acuerdo que solamente le lavaba la cara al gobierno y no resolvía el problema de fondo que nos hace a nosotros hacernos llamar alternativa. ¿Por qué nosotros pasamos de la protesta de calle a las regionales, incluso cometiendo errores de falta de balance y de reconocimiento de equivocaciones propias como la falta de disciplina no violenta? Porque en las regionales había que obligar a que hicieran una de dos cosas. O reconocían una derrota o tenían que robarse la elección. Y se robaron la elección. ¿Por qué no participamos en las municipales? Aun cuando hubo otros que, siendo incoherentes, decían en estos programas en televisión que no había que participar y después buscaban meter candidatos guillados para defender privilegios en algunos lados del país. Pero ¿por qué la gran decisión fue la no participación? Porque no podíamos convalidar fue uno de los un partidos que hizo ejercicio. eso. Y yo no tengo ningún problema en hacer reclamo público. Cuando las cosas pasan hay que decirlas. Pero ¿por qué la gran mayoría del país y la dirección del partido decidió no participar de esa elección? Porque era una elección que ya estaba vacía de contenido. Lo que pasó el domingo es la consecuencia de una política que debe llevarnos a los venezolanos a luchar por recuperar nuestro derecho al voto. Porque lo que pasó ayer, lo que pasó el domingo 20, no es una cosa para tirar cohetes y celebrar. Es profundamente grave que a un país se le cierre el cauce democrático. Es profundamente grave que quienes están en el poder crean que pueden atornillarse en el poder negando el derecho a la expresión y la participación. ¿Y qué hacemos a partir de ahora? Y con esto yo cierro para que me vuelvas a preguntar. Es que a partir de ahora, si no reunificamos, si no organizamos, si no agitamos, vamos a ir convirtiéndonos poco a poco en Cuba. Mucha presión de afuera y poca presión adentro. Si este país no recupera la conexión entre los políticos y la gente, el acompañamiento al sufrimiento, el sentimiento de urgencia, no que digamos dos cosas en televisión y eso nos hizo el día de política, no que digamos que hay que organizarse y es como que, bueno, el que dice Paulo Coelho, pues todo va a estar bien y de esto vamos a alejar, pero ¿y el cómo? Comités de agua, comité de acceso a tierra, comités de usuarios del CLAP, comités del gas, hay una realidad abajo. Y esa realidad de crisis es una oportunidad para que nosotros aprovechemos esa crisis para politizar y para organizar, porque nunca como hoy tenemos razones los venezolanos para pelear para que esto cambie. Lo que tenemos enfrente se va a romper, pero no se rompe solo, nos toca a nosotros seguir dándole martillazo. Ahora, ¿estás de acuerdo con que se busque crear condiciones para una elección presidencial en octubre de este año? Mira, a mí una sola cosa me desespera de cuando nosotros nos ponemos tan formalistas. ¿Y por qué en octubre? ¿Y por qué no peleamos para que sea cuanto antes? ¿Por qué tenemos que poner nosotros una fecha que le da tanto tiempo a esta discusión? ¿Y por qué no pensamos por una cosa más básica? Pongámonos todos de acuerdo en pelear por elecciones. Pongámonos todos de acuerdo en cuáles son los mínimos con los que estamos dispuestos a competir en una elección. Pongámonos de acuerdo en cómo se elige el liderazgo opositor. Pongámonos de acuerdo en cómo salimos de ese vicio donde hay un poco generales sin tropa. Pongámonos de acuerdo en cómo se reconstruye una plataforma que sea capaz de incluir al ciudadano que hoy está asqueado del te lo dije y de las culpas. Y pongámonos de acuerdo en cómo nosotros le planteamos al país que el tremendismo, que los atajos, nunca son una opción. Porque cada vez que alguien dice, yo tengo una trocha por donde llegar más rápido, terminamos más lejos que donde empezamos. Ahora, Miguel, ¿qué reflexión haces tú frente a un cuadro, ya con esto terminamos, en el cual el gobierno, por la pérdida de apoyo que tuvo también y porque no fue una elección masiva, pues, por todo lo que pasó, no tiene grandes motivos para celebrar, pero la oposición tampoco tiene motivo para celebrar? ¿Cuál es tu lección de esto? Mira, tu lectura. Nosotros vivimos, Vladimir, sin ninguna duda, la crisis más compleja que ha vivido nuestro país. Una crisis que hace que mis compañeros de generación, mis hermanos, mis amigos, tus hijos y los de mucha gente que nos ven, hayan tenido que buscar oportunidad en otro lado.
Una crisis que hace que gente que uno quiere mucho, uno vea cómo la vida se le está yendo porque las cosas más básicas no se consiguen. Claro que no es un motivo para estar contento lo que pasó el domingo. Nadie puede estar contento que a un país se le elimine la posibilidad de salir pacíficamente de la tragedia que está viviendo. Pero tiene que llevarnos a reflexión. Yo no entré en este oficio para ser comentarista. Yo no entré en este oficio para buscar siempre tener la razón y hacer el cálculo de cómo quedo mejor o cómo consigo un cargo o cómo me hago famoso. Este es un oficio que tiene que obligarnos a todos a deponer actitudes y a sumar en un solo esfuerzo. La gravedad de lo del domingo y la gravedad de la situación del país nos tiene que llevar a entender con madurez que para salir de esto es unidos. Y sobre todas las cosas, algo que, y con esto yo cierro. Usted que nos ve en su casa, que hoy no consigue motivos, que se siente desesperanzado, que está obstinado de ver a su familia por un teléfono, aférrese a ese motivo, a ese familiar que no tenemos, a ese dolor que hemos sufrido, porque de esto vamos a salir. Este país tiene que cambiar.